Amigos, estamos nuevamente con ustedes, Otra Mirada TV, con su programa Mesa Política. En esta oportunidad los saluda Nicolás Lynch, estamos con el doctor Félix Jiménez, profesor de Economía de la Universidad Católica, y el tema que vamos a desarrollar con Félix es el nerviosismo actual del tipo de cambio. Félix, ¿a qué se debe esta subida y en las últimas semanas más veloz del tipo de cambio? ¿Estamos regresando a un escenario como el de los 80, por ejemplo, de posible hiperinflación? ¿Cuáles son las características de este fenómeno? Yo creo que sería bueno, Nicolás, partir de la gestión del presidente del Banco Central desde agosto de 2006. Ajá. Cuando él asume la presidencia del directorio del Banco Central, él hace varios cambios. Uno de los cambios que hizo fue desmantelar las medidas que se había adoptado anteriormente. El directorio anterior. El directorio anterior, exactamente, para impedir que los bancos se endeudaran afuera, en el exterior, para prestar en el país dólares. En otras palabras, facilitó el endeudamiento en dólares de las empresas y de las familias. O sea, se endeudaron en dólares en los bancos, ¿no es Con cierto? dinero de otras economías, digamos. Claro, los bancos se prestaban afuera, ¿no? Y con ese dinero que se prestaban afuera a tasas más bajas, porque el contexto era ese, prestaban los dólares a empresas y familias del interior del país. ¿Y qué fenómeno causa eso dentro de la economía peruana? Es peligrosísimo porque cuando sube el tipo de cambio, las empresas y familias que tienen deudas en dólares, pero tienen ingresos en soles, entonces al subir el tipo de cambio, sube, o sea, les cuesta más, ¿no? Pagar el servicio de su deuda en dólares, porque tienen que invertir más soles, porque subió el tipo de cambio, para pagar, digamos, un monto igual en dólares. O sea, es una medida que no protege el desarrollo de la economía nacional. Pero por supuesto, por eso es que después de la experiencia de la crisis del 98-99, el directorio del periodo 2001-2006 adoptó varias medidas para desdolarizar los créditos y también para desdolarizar los depósitos. Pero Velarde cambió. Eso fue lo primero. Lo segundo que cambió es la aplicación de la regla de intervenciones esterilizadas, que también se aprobó en el directorio anterior. Velarde declaró en varias oportunidades al inicio de su gestión que él estaba más de acuerdo con la libre flotación del dólar. A ver, explícanos, explícanos en qué consiste esa regla de intervenciones esterilizadas, porque parece medicina. Claro, el Banco Central debe intervenir cuando el dólar está cayendo, cuando el precio del dólar está cayendo, debe intervenir comprando dólares para que no caiga mucho. O sea, dentro de una franja, digamos. Puede ser una franja, pero la idea de la regla es para, digamos, impedir que haya fuertes fluctuaciones del tipo de cambio, ¿no? O sea, que debe ser una suerte de intervención constante. Claro, si hay fluctuación, ¿no es cierto?, importante, debe intervenir el banco. Y el periodo de agosto de 2006 a fines de 2012 fue un periodo más o menos favorable en términos financieros para las economías de la periferia. Entraban muchos capitales, ¿no es cierto?, y eso generaba una presión a la baja del tipo de cambio. Y durante ese periodo lo que debió haber hecho el Banco Central es comprar muchos dólares, ¿no es cierto?, para impedir que caiga mucho el tipo de cambio. Pero el presidente del Banco Central dijo que no le preocupaba la apreciación monetaria, le preocupaba más el rebote. O sea, cosa más o menos absurda, ¿no? Porque si se está cayendo mucho, el rebote va a ser mucho más alto. Mucho peor. Claro. Llegamos a 2 soles con 56 centavos, si es que no recuerdan los televidentes, ¿no? Claro, al paso que van, fíjense, ahorita... Y estamos en 3.27. 3.25. Sí. Las reservas que tiene el Banco Central ahorita, ¿no?, son de alrededor de 26.300 millones de dólares. O sea, las que puede usar para defender la moneda. Exactamente. Y ya quemó, ¿no?, más o menos 46% de sus reservas. 46%. ¿En qué plazo ha quemado 46%? Desde abril del 2013, ¿no?, a la fecha. O sea que Velarde es una suerte de pirómano de la economía. Está gastando las reservas del Banco Central,
que tenía alrededor de 50, ha llegado a un pico de 50.000 millones, ahora tiene 26.300 millones, ¿no? Pero él el otro día sacó un número mayor. Él dijo, no, las reservas del Banco Central son como 62.000 millones. No. Estaba incluyendo otro concepto, pero por supuesto, ahí, ¿no? estaba incluyendo los depósitos que hacen los bancos en el Banco Central por los encajes de la gente que tiene depósitos en dólares. Estaba incluyendo los depósitos del MEF, ¿no? El Tesoro tiene depósitos en el Banco Central. Estaba incluyendo todo eso. Yo lo que estoy hablando es de los dólares que son del Banco Central y que son... Lo que se llama posición de cambio. Exacto, y esos dólares los usa justamente para intervenir en el mercado cambiario y morigerar las fluctuaciones. Entonces lo que hizo Velarde es dejar que se caiga el tipo de cambio, y cuando cambian las condiciones financieras internacionales, las condiciones económicas internacionales, se caen los precios de las materias primas, y Estados Unidos cambia su política monetaria, ya no sigue inyectando liquidez a la economía con el famoso tapering, ¿no? Y anuncia que va a subir su tasa de interés en septiembre, este mes, ¿no? De este año, ¿no? En septiembre. O sea, ahorita. Entonces, los capitales empiezan a salir y eso genera una presión al alza imparable del tipo de cambio. Y ha subido, ¿no? Fíjate, estando por debajo de 2 soles 90, ha subido hasta 3.30, ahora está en 3.25, y eso ha significado pues una pérdida de cerca de 46% de las reservas del Banco Central. Pero dicen que hacia fin de año vamos a un escenario de 3.50 o quizás más, ¿no? Pero por supuesto, porque la presión no la puede parar. El escenario ha cambiado. El escenario internacional ha cambiado. Explícanos cuál es ese escenario. ¿Por qué no es el escenario del 2003-2005? ¿No es el escenario del 90? ¿Cuáles son las características de este escenario internacional? El escenario de alto crecimiento, que algunos llaman de vacas gordas, está caracterizado, uno, porque hay una demanda creciente por nuestras materias primas, los metales. Los precios de estos minerales o materias primas están creciendo, y por otro lado hay condiciones financieras favorables porque están entrando capitales a la economía. Ese escenario favorable cambia después de la crisis, o con la crisis de 2008-2009. La demanda internacional por nuestros minerales o productos primarios empieza a declinar y se estanca, ya no está creciendo. Pero digamos, por otro lado, dura hasta el 2013 por lo menos. No, sigue el estancamiento de la economía internacional. ¿no? Pero digamos, nosotros seguimos con un cierto auge primario exportador hasta hace un par de años, relativamente. Claro, porque digamos, la desaceleración de la subida de los precios de las materias primas es lento en ese periodo, pero después ya se cae, ¿no? Se cae con más intensidad. Entonces, caída de precios, estancamiento de la economía internacional, cambio de las condiciones financieras por el cambio en la política monetaria de Estados Unidos, genera un escenario distinto, ¿no es cierto? Un escenario donde nuestras exportaciones ya no crecen, sino se caen, ¿no es cierto? Porque son exportaciones básicamente de minerales, se caen. Y por otro lado, los capitales ya no están entrando, están saliendo, y eso presiona al alza del tipo de cambio. O sea, tanto porque salen capitales del país, como porque con la caída de las exportaciones aumenta el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. O sea, tenemos menos dólares. Antes teníamos abundancia de dólares. Claro, estaban entrando... Por la crisis del modelo hay menos dólares. Están saliendo dólares de la economía, ¿no es cierto? Ahora, de lo que te entiendo, hay dos causas. Una causa es la crisis del modelo primario exportador, o sea, decaen los precios de los minerales, pero la otra causa es también los desarreglos financieros en el mundo, ¿no? Claro, pero a esas dos cosas hay que agregarle un manejo ineficiente de la regla de intervenciones esterilizadas. Porque si el directorio del Banco Central no hubiera permitido que el tipo de cambio caiga mucho, en este nuevo escenario, ¿no? Estaríamos más protegidos. Pero por supuesto, porque tendríamos mucho más reservas. Habríamos tenido más de 50.000 millones y podríamos haber defendido el tipo de cambio, o haber permitido que el tipo de cambio suba más lentamente. Porque conviene que en esta situación también el tipo de cambio suba, pero gradualmente. Conviene. Pero ¿qué pasa? ¿No? Hay que calificar esta expresión conviene. Lo que hizo el presidente del Banco Central es, digamos, facilitar el endeudamiento de las empresas y familias en dólares, y con eso nos genera otro problema, porque si el tipo de cambio sube,
¿qué va a pasar con empresas y familias? Si sube más, quiero decir, ¿no? Si sigue subiendo. Claro, va a ir a la ruina. Claro, las empresas y familias endeudadas en dólares no van a poder pagar sus deudas. Pero hay otro elemento del cual se ha conversado mucho, que digamos, el permitir que bajara tanto primero, a 2.56, hace 2-3 años, llevó a la ruina en ese momento a la producción nacional. Pero por supuesto. Tú mismo has dicho que si incluíamos la agricultura, las importaciones eran el 130%, creo, de la producción nacional. Yo a eso iba. Entonces estaba diciendo que permitió el endeudamiento en dólares y de esa manera puso una restricción para un manejo más eficiente del tipo de cambio. Por otro lado, dejó que se cayera el tipo de cambio, haciéndole perder competitividad a la economía en su conjunto, a nuestras actividades exportadoras de productos manufacturados o de productos semi-manufacturados, ¿no? La industria textil, por ejemplo, fue fuertemente afectada. Entonces, pero también a la pérdida tremenda de puestos de trabajo claro, en el sector productivo. Pero por supuesto, si tú le haces perder competitividad, le haces perder mercado. Cuando pierde mercado, disminuye su producción. Cuando disminuye su producción, obviamente la empresa no crece, ya no emplea más trabajadores, etc. ¿No es cierto? Todo eso ocurrió en ese periodo de apreciación monetaria. Ahora deberíamos aprovechar que el dólar está subiendo para favorecer estas actividades y recuperar la competitividad que se perdió. Pero eso no se hace automáticamente. Pero por supuesto que no, porque ahorita tienes el problema de los créditos dolarizados, hay que desdolarizarlos. Y están haciendo poco para desdolarizar. En promedio, los créditos en dólares representan el 33% del total ahorita. Debería bajarse eso, deberían tomar medidas rápidas para que se reduzcan notablemente. Y cuando eso ocurra, tú puedes empezar a dejar que el tipo de cambio suba gradualmente, ¿no? Y eso te permite perder menos reservas y estás recuperando competitividad para nuestras actividades que exportan, que son las manufacturas. Pero señalaban también algunos comentaristas que en lo inmediato esta subida causa inflación, porque como no hay un aparato productivo nacional que pueda hacer, digamos, una sustitución de importaciones inmediata, por lo tanto, lo que va a suceder es que los productos importados a los cuales hemos desarrollado adicción cuesten más caro en el mercado interno. Claro, es que todo eso, ¿no?, es una especie pues, de laberinto que ha sido construido por un mal manejo de la política monetaria y cambiaria. Bueno, ¿qué habría que hacer? Escucha, no, espérame, yo creo que es importante lo que acabas de decir. Se dejó, o sea, la apreciación monetaria hizo que penetraran importaciones. Entonces, cuando el tipo de cambio sube, estamos en una economía donde su producción para el mercado interior se ha reducido relativamente. Estás importando más que antes. Sube el tipo de cambio, te cuesta más caro las importaciones. Le impacta a los precios. Por supuesto. ¿No es cierto? Le impacta a los precios. Y a la economía popular, finalmente. Pero por supuesto. Y la otra cosa, ¿no?, es que este directorio del Banco Central, apenas asumió la presidencia Velarde, cambió la meta de inflación, la bajó, ¿no? Y el rango meta también la bajó. Estaba entre 1.5 y 3.5. O sea, hizo más complicado el manejo macroeconómico. Pero por supuesto, porque ahorita, si hubiera mantenido ese rango meta de inflación, la inflación ahorita está por encima de 3.5, está por un poquito por encima de 3.5. Entonces hubiera sido mucho más fácil regresar la inflación a la banda, al interior de la banda. Claro. Pero ha complicado la situación porque bajó el límite superior a 3, está entre 1 y 3. Félix, ¿cuáles serían medidas inmediatas a tomar en cuenta para ir finalizando? Yo creo que sobre el tema que hemos hablado hay que desdolarizar rápidamente los créditos, eso es fundamental. Eso es de emergencia. Por supuesto. En segundo lugar, yo creo que simultáneamente hay que dejar que el tipo de cambio suba gradualmente para que el Banco Central no siga perdiendo reservas a la velocidad que está perdiendo reservas. Fíjate, en los últimos 7 días ha perdido 750 millones. Entonces hay que hacer eso, ¿no? Repito, desdolarizar créditos, dejar subir el tipo de cambio gradualmente para no seguir perdiendo tantas reservas, porque si sigue a este ritmo, ¿no?, vamos a llegar a julio ya sin reservas. Y eso es una situación bien terrible para el país. ¿No? Y por otro lado, yo creo que hay que utilizar la política fiscal, ¿no?, para empezar
a reactivar la economía. No puede ser posible que en el último semestre de este año la inversión pública se haya caído en cerca de 27%. 27%. Perdón, el primer semestre de este año se ha caído en 19.5%. ¿No? Dije una cifra muy alta. Y la inversión privada se ha caído en 6.4%. Entonces, hay que aumentar la inversión pública en infraestructura, pero esto hay que hacerlo de otra manera, no como se ha estado haciendo en este gobierno y en el gobierno anterior. O sea, la inversión pública tiene que planificarse en función a un nuevo esquema de regionalización que resulte de un nuevo ordenamiento territorial. Ajá. A tener otro tipo de inversión pública. ¿Y cuál sería tu última medida, Félix? Mira, hay muchas, ¿no es cierto? Yo sé que hay un menú largo, pero el tiempo no se apremia. Claro, yo creo que... Junto con digamos, yo creo que los combatir dos, la dolarización. para que quede claro en esta intervención, porque hay más cosas, hay que hablar de la industria, la agroindustria, para que quede claro sobre el tema que hemos hablado, hay dos ejes que debe, digamos, mantener, si es que hay un gobierno progresista a partir de 2016, dos ejes de política que hay que mantener. Uno es esa inversión en infraestructura focalizada. Ajá. Y dos, un manejo cambiario que no le haga perder competitividad a nuestras actividades no primarias. Eso deben ser los dos ejes centrales, porque en una economía abierta y pequeña, cuando tú ya no puedes usar como usabas antes la política arancelaria, tienes que usar el tipo de cambio. El tipo de cambio es un instrumento adecuado para empezar a industrializar el país. Para eso promover el trabajo productivo. El trabajo productivo con valor agregado, ¿no? Que abastece el mercado interno y que permite exportar. Muy bien, Félix. Realmente te agradecemos esta clase que nos has brindado sobre un buen manejo de política monetaria. Y ya saben, televidentes de Otra Mirada, hay que hacer todo lo posible para que en este país no vuelvan a haber presidentes del BCR como Julio Velarde. Hay que poner gente responsable en esos cargos. Muchas gracias y será Otra Mirada TV nuevamente dentro de poco con ustedes.